Y comenzamos en el capítulo 3, verso 28, para ver la ley del Espíritu de vida ahí. Bueno, dice ahí el verso 28, dice: concluimos pues que el hombre justificado por fe, por fe, sin las obras de la ley. Ahora el verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de ¿qué? Fíjate que esos son dos leyes. La ley de las obras. Antes de la cruz usted obraba y era una ley que le ayudaba. Antes de la cruz. Pero entonces cuando cambia el pacto, entonces la ley de las obras no te ayuda. Más bien te colocan en apostasía. Entonces ahora cuando cambia el pacto, ahora es otra ley, la ley de la fe. Y fe es la certeza de lo que se espera. Fíjate lo que dice el capítulo 4, verso 6. Mira cómo dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin qué. ¿Justicia sin qué? Vamos a ver a dónde nos lleva esto, ¿no? Porque usted sabe el repaso de la falsa ciencia y la verdadera ciencia, que venimos hablando desde la semana pasada, que la ley, ¿por qué la ley fue una falsa ciencia? Porque no justificó a nadie. Nadie pudo cumplirla, y aunque era una ciencia, la ciencia de las obras. Pero ¿qué sucede? Que nadie pudo cumplir las obras para ser justificado por las obras. Entonces se convirtió en falso, porque la ley nada perfeccionó. Entonces usted por obras no va a lograr nada. Por eso es que es una falsa ciencia. Ahora, la fe logra. Entonces es una verdadera ciencia. La ciencia de la ley de la fe. Y dice aquí que Dios atribuye justicia sin obra. No es lo que tú sientes, porque tú no vas a sentir nada. Ahora mismo tú no sientes ninguna justicia. Es que tú tienes que estudiar bien a Dios para que tú entiendas que Dios dice: pero yo te he atribuido justicia. Tú eres un hombre justo y tú eres una mujer justa. Si Dios te llama justo a ti, entonces no te puede llamar pecador. Porque Él te atribuye sin obra, te atribuye justicia. Dice: tú eres la justicia mía por haber creído. Soy grande. Entonces, dice el verso 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Quiere decir que es una bienaventuranza que nosotros tenemos, que Dios no nos ve en pecado. Una vez Abraham estaba con Lot y había una decisión que tomar, y entonces habían unas tierras que tenían que repartir. Y entonces vino Abraham y había la llanura y estaba lo montañoso. Y uno que sepa de tierra, ¿cuál vale más? ¿El llano o la montaña? El llano, porque ahí tú fabricas más casas y no hay problema. En la altura hay que gastarte, subir y las casas quedan empinadas y hay que ponerle un pie de amigo y un sinnúmero de cosas para levantar cosas ahí. Y entonces vino Abraham, como estás tratando con el padre de la fe. Abraham le dijo: escoge tú, ¿cuál tú quieres? Que Abraham pudo haber dicho: mira, yo soy aquí la cabeza, así, yo cojo la llanura y tú coges la montaña. Pero Abraham estaba probando a Lot. Y déjame ver dónde está el corazón de este bendecido. Si él es bueno, él dice contra Abraham: tú sabes que tú me trajiste conmigo y en verdad tú aquí eres la cabeza. Tú sabes, coge tú la llanura y yo me conformo con lo que tú me des. Pero no le dijo: oye, ¿qué tú quieres? ¿Lo montañoso o la llanura? Oye, yo quiero la llanura.
Bueno, coge la llanura. Pero ¿qué pasa? Que en la llanura estaba Sodoma y Gomorra, que era una ciudad muy pecaminosa y de muchas pruebas. Y parece que la musiquita llegaba hasta allá donde estaba Lot. Y dice que Lot movía sus casas de campaña. Dice, oye, él iba allá a hacer compras. Tú sabes, iba al pueblo a hacer compras de vez en cuando. Y parece que gastaba más gasolina. Tú sabes, los caballos llegaban cansados, o las mulas, o lo que fuera. O lo que hubiera de transportación. Pero dice la palabra que Lot iba moviendo sus casas un poquito más allá. Un poquito más allá. Y ya casi estaba mudado a Sodoma y Gomorra. Y allí afligía su alma por los hechos inicuos que estaba viendo. Y Abraham está en su montañita allí, en la presencia del Señor allí, tú sabes, en los campos allá. Pero es por la fe. Tú sabes, hay momentos que tú tienes que decir que se quede con la mejor parte. Yo en fe sé que tú me tienes bendecido a mí. Hay negocios que tú tienes que, por ejemplo, un hombre de negocio que tiene que decir, hay mucha presión, voy a usar listería, voy a usar maquinación, y de momento le dice, no, sé normal, tranquilito, confía en mí. Parece que es la peor parte, cógela. Y entonces, cuando no hay malicia, ni maquinación, ni maldad, ten cuidado con los tratos tuyos, que las listerías aquí se pagan. No seas muy listo, sé honesto, porque las listerías se pagan. A la larga, tú no ves que el ángel tuyo, ese es tu problema, que tú tienes un ángel que es loquito contigo sirviéndote y ayudándote. Eso es un problema, ojalá no tuvieras ninguno. Eso es bueno cuando tú eres honesto, pero cuando tú no eres honesto, ese ángel está ahí, eso es injusto, eso lo vas a pagar, te voy a agarrar a la larga. ¿Te agarra? Hebreos capítulo 10. Usted sabe que yo puse una pregunta aquí que dice, ¿por cuál ley vivimos los cristianos? Porque Cristo dice que el fin de la ley es Cristo, ¿verdad que sí? Perdóname, ¿dónde dice eso? En Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. Entonces, si el fin de la ley es Cristo, ¿por cuál ley vivimos nosotros los cristianos del nuevo pacto? Es una buena pregunta, ¿verdad que sí? Pues entonces vamos a ver en el Evangelio cómo Pablo se expresa de esto. En el capítulo 10, verso 1, mira lo que dice. Porque la ley, teniendo la sombra de ¿qué? No la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, por los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, la ley no podía limpiarte la conciencia. Cristo con su sangre te limpió la conciencia, y aunque peque, tú te ves libre del pecado. Porque cuando tú cometes un acto que es pecaminoso, a ti no te gusta. O sea, no te sientes bien porque tú tienes el Espíritu de Dios. Y el Señor, tú sabes que esto a mí no me agrada. Pero en el nuevo pacto no hay que hacer más sacrificio, porque cuando ahora tú cometes errores, no se te imputan a tu cuenta. Por eso Pablo decía que Él es fiel para guardar nuestro depósito limpio. Porque Colosenses 2:11 dice que Él echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Lo que en la ley pecaba, ese cuerpo pecaminoso que en la ley se te halla en pecado, en este nuevo pacto no se te halla en pecado, sino que tú con la mente de Cristo vas resolviendo para no cometer esas cosas, pero nunca se te halla en pecado. Por eso es que se te dice aquí que la ley no podía limpiarte la conciencia de pecado. Cuando tú pecabas, pequé, y tenías que arrepentirte y tenías que volver a hacer más sacrificios. Aquí cometes lo mismo y tú no dices pequé. Tú dices, Señor, tengo que llevar cautivo esto, tengo que mejorar esta área de mi vida. Pero Dios siempre te ve limpio. Y entonces tu conciencia está tranquila. Gracias a Dios, Señor, por este pacto que estoy cobijado, que tú no me hallas en pecado. Cuando cometí lo mismo,
Cometí lo mismo, uno que estaba en ley acá, pero a mí no se me puede porque yo estoy bajo otro pacto establecido sobre mejores cosas. Ahora, atiéndeme bien. Cuando tú ves una sombra, ¿de dónde nace la sombra? De una realidad, ¿verdad? Una sombra no está ahí por nada. Por ejemplo, ¿dónde está mi sombra aquí? No, mira, yo la veo allí. Esa sombra está ahí porque yo estoy allí. Si no, esa sombra no estuviera ahí. Entonces, cuando el apóstol dice que la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, quiere decir que había una realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios de lo que nos libró fue de la sombra. ¿Y qué es la sombra? La sombra fue añadida por causa de las transgresiones. La sombra se le dio a Moisés. La sombra fue dada para la carne, pero la realidad es para el espíritu. Mira lo que dice Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo a quién. ¿Y a quién se le dio el primero? A Moisés. Así que estaba viejo, tenía defectos. Hello. Lo dado por viejo. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a qué. Oye, ya él murió. Para mí se murió hace tiempo porque se puso tan viejo que murió. Así es. Hebreos 9:11. Mira lo que dice Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote del viejo siglo. ¿De qué viene? ¿De los bienes qué? La sombra se dio en el siglo malo. Cristo nos libró del presente siglo malo y entonces nos trajo al siglo de los bienes venideros. Entonces Cristo, Moisés no podía ser representante de los bienes del siglo venidero. Moisés representaba un pacto que se añadió, una sombra añadida, no podía ser bienes. Moisés representaba males, porque esa sombra, Dios nunca anda con sombra, pero tuvo que añadir esa sombra de la ley para dar a conocer la maldad, para que tú respetes tu prójimo. Por ejemplo, no adulterarás. No hay que poner un mandamiento, pero es que si no lo pusieran no sabíamos. Nosotros debemos respetar la mujer de nuestros compañeros. ¿Y cómo yo puedo respetar la mujer ajena? Pues sabiendo que hay un mandamiento que dice: no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no tendrás dioses delante de mí. Eso hay que saberlo. Por lo tanto, temporalmente Dios dio una sombra para comportamiento aquí en la tierra de las cosas que son malas y buenas. Pero ese no era el corazón de Dios. Por eso cuando Dios bajó en la persona de Cristo no podía seguir bregando con la sombra. Entonces trajo los bienes del siglo venidero. Entonces dice aquí el verso 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que así era el Viejo Testamento, Moisés con los becerros, machos cabríos. No eso, dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido triple S. Eterna redención. No una redención temporera, esto es una redención, te redimió eternamente y para siempre. Ahí está salvo, siempre salvo. Dice el verso 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. ¿Y qué es una obra muerta? Tienes que ayudar, mira, tienes que vigilar, mira, tienes que guardar el sábado, mira, tienes que hacer, eso son obras muertas en este pacto. Tú no ves que a ti te cambiaron de siglo. Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? La ley de Moisés. Dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y si guardas el sábado, de nada te aprovechará Cristo. Un poquito de levadura le da la masa.
Si tú obras, si te sales de la ley de la fe y entras en la ley de las obras, Cristo a ti no te sirve para nada, porque estás blasfemando en contra, te estás desligando. Mira lo que dice. Verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar ¿qué? ¿A guardar qué? Toda la ley. Y que Pablo estaba en contra de que tú guardes toda la ley. Pues seguro si ya Cristo la cumplió por ti. Sí. Porque la ley pertenece a la sombra y Pablo no quiere que tú estés bajo la sombra. Pablo quiere que tú entres en la luz, en la realidad. Verso 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley, los que por la sombra, los que por la ley os justificáis, de la gracia que, ¿de la gracia qué? En este día, con mis labios, yo te puedo declarar que todo el sistema protestante está caído de la gracia y desligado de los beneficios de Cristo. ¿Pero usted está hablando mal de ellos? No, yo como apóstol yo tengo derecho a declarar. Pablo hablaba así. Yo declaro que todos mis bendecidos hermanos adventistas del séptimo día están caídos de la gracia. Y todos los protestantes que guardan la ley. Si usted no entra en gracia, usted está en grave problema, usted está desligado de Cristo. Este es el primer mensaje de su clase en la faz de la tierra. Amén. Que te lo explica así. Pastor, entonces este es el único sitio en esta noche, y luego van a muchos sitios alrededor del mundo. Y bienaventurados los que tengan oídos para oír. Pero vamos a repetirlo, verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Romanos 8, 1 en adelante. Ahora pues, ahí estamos todos, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la sombra, a la carne, sino los que están conforme al Espíritu. Si está bajo la ley, está bajo la maldición. Y después, pues está hablando de la ley, ¿no? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la sombra, de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Por qué Pablo llamó la ley un ministerio de condenación y de maldición? Porque él estaba hablando de la sombra, no de la ley del Espíritu. No de la ley espiritual. Por eso es que él dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, de la sombra, del pecado y de la muerte. Pastor, ¿me va a librar? No, ya me libró. Amén. Amén. Y después mira lo que dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿para quién? Para la sombra. ¿Qué es imposible? ¿Difícil? No, imposible. No se puede. Si es difícil se le puede buscar una vuelta. Pero la ley, la sombra que Dios dio, era imposible ayudarte. Nada perfeccionó. La ley nada perfeccionó. Y el que la guarde hoy tampoco va a ser hallado perfecto. Sí, pastor, pero me deja, está bien lo que ha dicho, pero el sábado me lo deja. Porque hay que guardar el sábado. El sábado es el sello, el sábado es la defensa de toda nuestra doctrina. No. Si se van los 9, se va el sábado. El cuarto mandamiento también se va. Hay que quitar la sombra. Tú no ves que la sombra te hace daño. La sombra te hace tirar golpes al aire. ¿La tengo? ¿Te recuerdas la adivinanza aquella? ¿Qué es lo que pasa por el agua y no se moja? Pues la sombra, pues ahí no hay nada. ¿Qué es lo que pasa por el agua y no se moja? La sombra, porque eso no es nada. Vamos a comenzar con Romanos 8 y ahí lo desarrollamos. Dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿era qué? Imposible. Difícil.
O sea que la ley de Moisés, el viejo pacto, le era imposible hacer algo por ti. ¿Y usted sabe cuántas personas están viviendo conforme a la ley hoy? Parece que no han leído ahí Imposible. Hay personas que todavía están empeñados, ¿no? Que la ley de Moisés, que hay que guardar la ley, que la ley es buena, que es buena para ti, que debemos honrar, guardar el sábado, porque la ley, pero si es que te dice aquí que lo que era imposible para la ley. ¿Por qué? Porque la ley tú lo guardas ¿con qué? Con la carne. No es con el espíritu, tú dijiste el cuerpo. Dice aquí que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Porque la carne es el vehículo para poder servirle a la ley. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué le hizo al pecado? Lo condenó en tu carne. Fíjate lo que le hizo al pecado. El pecado en tu carne era que trabajaba, te condenaba, te separaba de Dios, cogía tu conciencia y te la destruía. Pues entonces Él cogió lo que era pecado en ti, Él vino y cogió, lo condenó, pero en tu misma carne. O sea que todavía está la manifestación de lo que era pecado, pero como está condenado no te puedes separar de Dios. Eso es como tú coger un individuo y en vez de matarlo, le das una condena de presidio perpetua. Dice, ok, mira, no lo vamos a matar. Y el individuo, mejor mátenme. Dice, no, te vamos a condenar 100 años de cárcel. Si el individuo tiene 40 años, dice, yo no voy a durarlo. Entonces, el hombre está vivo, pero no puede funcionar, no puede hacer daño porque está preso. Entonces, Dios al pecado se burló de esta forma. Ok, no te voy a sacar de la carne. Las intenciones de debilidad te las voy a dejar ahí, pero te voy a condenar para que no me lo separes más de mi presencia. Claro. Es como una vacuna. Cuando se inventan una vacuna, cogen los mismos virus de la enfermedad y te hacen un anticuerpo y te lo inyectan. Te inyectan lo mismo, pero en forma de anti. Y ya no te puede hacer daño. Pues Dios eso fue lo que hizo. Cogió al pecado y lo condenó. Y dice, ok, métemele mano ahora, vamos, aféctamelo. No puede hacer nada, pero esto hay que saberlo. Si tú no lo sabes, te coge y te tritura. Mira cómo está la iglesia por ahí, asustado. Cristo viene y me quedo. Si Cristo te halla en pecado, te queda. ¿Pero en qué pecado? Si el pecado está condenado donde estaba haciendo daño antes. ¿Tú entendiste eso? Pues vámonos, terminado el servicio. Tú sabes que ningún pastor, nadie ha entendido esos 5 minutos que yo te expliqué. Eso no se ha entendido. Si lo entendieran, no predicaban condenación. Porque la condenación que están predicando, ya Cristo lo hizo. El pecado fue condenado en tu misma carne. Está liquidado, no te puede afectar. Dice, verso 5, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Usted piensa en las cosas del Espíritu. Eso es lo que hacemos aquí. Yo te estoy invitando a pensar en las cosas del Espíritu para que te veas conforme al Espíritu y puedas vivir. Dice, porque al ocuparse de la carne es muerte. ¿Seguro? Tú te ocupas de tu carne y tratas y no vas para ningún lado. Te montas en una escalera de aeropuerto al revés. No avanza. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es que. Por eso es que en esta iglesia uno sale de aquí, muchacho, gloria a Dios. Y siempre estás pensando en las cosas del Espíritu, porque te da vida y te da ¿qué? Paz. Eso es lo que es paz, ausencia de tensiones. Te quita las tensiones y tú no hay que pensar en las cosas del Espíritu, eso da vida. Porque es bien fácil. Es fácil, diga, es fácil. Mi yugo es ligero y fácil de llevar.
Ahora la carne no, la carne, no sé, pues te lleva a ti. Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si tú interpretas en la carne, tú estás en enemistad contra Dios. ¿Tú sabes cuántas personas nos ven por televisión, por el cable, por todas partes? Y dicen, eso no es así. Porque ellos piensan, no saben pensar, no piensan en el espíritu. Y entonces están en enemistad contra Dios, porque Dios hizo un plan y ellos están fabricando el de ellos con sus obras y esfuerzos. Y Dios ya preparó su plan. Vamos a seguir. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden ¿qué? ¿Y tú sabes lo que es vivir según la carne? Ahí no dice andar en la carne, los que viven según la carne. O sea, los que interpretan a Dios conforme a las leyes de las obras, nunca van a agradar a Dios. Siempre usted los ve frustrados y se acercan a Dios y se siguen buscando. Y, ay, que yo ando buscando, yo quiero acercarme a Dios. Yo no siento que Dios me ama, yo siento que le he fallado. Por mi culpa, y ayuno, y bueno, y nunca llegan. Y Dios te bendiga, hermano. Ay, sí, que me bendiga, porque no estoy bendecido. Bueno, es un lío. No pueden agradar a Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, según la ley, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de pecado, el cuerpo donde está la carne, en verdad está posicional, está muerto a causa del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no le puede separar ya más de Dios. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí habla de tres terminologías. Habla de los que piensan, los que se ocupan y los que viven según el Espíritu. Tú piensas conforme al pacto de gracia y luego te ocupas en seguir creciendo en ese conocimiento y luego vives por ese conocimiento. Por ende, entonces, una vez tú aprendes eso, entonces el fruto del Espíritu comienza, el fruto del Espíritu, no tuyo, no es el fruto tuyo. O sea, los que son de Cristo vienen alambrados ya en su espíritu y piensan en las cosas del Espíritu. Si Cristo está en ti, es como si tú vienes alambrado ya de fábrica. Imagínate que tú estás acostumbrado a tener de los relojes de antes, que tú tienes que darle cuerda. Y entonces te regalan un reloj y dices, hay que darle cuerda. Y mira, está caminando ya. O esas calculadoras, ¿tú has visto esas calculadoras que no trabajan y tienen como un velo que tú lo alas así y de momento se activa la pila? Pues así eres tú. Tú vienes ya activado con el Espíritu de Cristo en ti. Entonces, tan pronto yo te quito el velo así, la pila, la mente se te activa. Tú no tienes que hacer nada, tú vienes ya alambrado. Por eso es que dice, los que son de Cristo, los que tienen el Espíritu de Cristo, no es algo que tú vas a hacer. Dice, el fruto del Espíritu, no es el fruto tuyo. Es que los que son de Cristo vienen alambrados ya. Lo que sucede es que como tú no tienes conocimiento, pues digo, no tenías tú. Pero hay mucha gente que me escuchan que al no tener conocimiento, ellos están perdidos. Porque es que tienen el velo puesto, no sienten la pila trabajando. Pero aquí te quitamos el... Ya te hacemos así, te alumbramos y una vez tú quedas alumbrado, siempre alumbrado. Ese es el testimonio de ustedes. Entonces, mira lo que dice el verso 12.
Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? La religión no te da la receta correcta, no te dan el verdadero evangelio, el de la incircuncisión. El que te dan es el de la circuncisión, que va contaminado con obras. Y un poquito de levadura. Tiene que ser pura gracia, no puede estar a mitad. Bueno, no, yo entiendo un poquito de eso, pero me gusta también mi iglesia. Así no camina esto. O todo o nada. O sí o sí. Dice, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, aleluya. ¿Sabe que la gente no entiende por qué nosotros decimos Abba Padre? Pues seguro si ellos están en esclavitud, ellos dicen aleluya y seguirán, y ellos creen que diciendo aleluya es algo lindo, porque aleluya es una palabra linda, pero no va conforme al espíritu. El aleluya es de la carne. Entonces, Abba Padre es los que reciben el espíritu de ¿qué? De adopción, que ya no eres huérfano.